Una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Ñura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, un saludo cordial a todo el equipo de producción, Alan Peralta, y a nuestros invitados. Hoy tenemos un video muy importante, muy reflexivo y sobre todo los puntos clave de lo que ha sucedido en la República que tortura, en nuestro primer punto con el especialista en opinión, un influenciador de Primer Punto venezolano, César Miguel Rondón. ¿Pero se tortura sí o no? Los que torturan van presos. ¿Pero se tortura sí o no? Te vuelvo a preguntar. Te repregunto. Yo respondo como me da la gana. Sí, y yo pregunto como me da la gana. Entonces, los que torturan van presos. Y si te preguntar si hay tortura o no en Venezuela. Los que torturan en Venezuela van presos, no como en México, no como en Colombia, no como en Estados Unidos. Con los antecedentes de las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, el monstruo de la tortura renace en el siglo XXI, entre el declive de la gestión de Hugo Chávez y el inicio de los tiempos de Nicolás Maduro, bajo el fantasma del desmantelamiento del Estado y de la institucionalidad pública, ahora subordinada a los designios del Ejecutivo. Desde los eventos de La Salida en 2014 hasta las protestas de 2017, la represión deviene en un nuevo sistema de violación de los derechos humanos a la sombra de las tumbas del SEBIN, de los abusos del DGCIM y de los operativos de las FAES. Según Provea, 852 personas se reportan como víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes para el año 2019, además de 1.033 heridos y lesionados por estas causas. En julio de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas registró en un informe más de 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019. En la actualización de julio de 2020, la Alta Comisionada agregó la existencia de lugares no oficiales y desconocidos, donde se torturaría a los detenidos, además de las 3 sedes oficiales de cuerpos como el SEBIN y la DGCIM. Una misión de determinación de hechos sobre Venezuela, ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, confirmó en septiembre de 2020 la existencia de esos lugares, y que tiene motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad sometieron a manifestantes a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes desde el 2014. Los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y tortura constituyen crímenes múltiples de derechos humanos. Todos ellos, de manera transversal, están vinculados a violaciones al debido proceso, violaciones por supuesto al derecho a la vida y a la integridad personal. Además, muchos de ellos también buscan anular a la persona desde su nombre, desde su identidad y por supuesto generar una serie de violaciones a todas las garantías judiciales mínimas que conllevan el debido proceso y la posibilidad de ser enjuiciado en el marco de garantías judiciales. Es decir, que estamos frente a unos crímenes que el derecho internacional los ha catalogado como muy graves y que por ello en su mayoría son imprescriptibles y pueden constituir, si son sistemáticos, crímenes de lesa humanidad. Ofelia Aguado hoy es la voz de su hermano, William Aguado, quien estaba detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado de estar vinculado con el grupo rebelde del ex policía Oscar Pérez. La detención de Aguado se llevó a cabo el mismo día en que Pérez, junto a 6 personas más, fueron ejecutadas extrajudicialmente por organismos de seguridad del Estado. Mi hermano fue detenido en Caracas, específicamente en casa de mi mamá, de nuestra madre. Llegaron al edificio aproximadamente 16 funcionarios del DGCIM en 3 camiones identificados
con la cara tapada, fuertemente armados. Tumbaron la reja de la casa de mi madre y lo sacaron, lo golpearon. Mi mamá la encerraron en un cuarto, lo golpearon sin ninguna orden de allanamiento. Ella, cuando la encerraron, la empujaron porque la amenazaban que se la iban a llevar. Vamos a llevarnos a esta vieja. Sabían que no lo podían hacer, pero eso era una manera de presionar. Lo esposaron. Paralelamente a eso, sacaron su camioneta de detrás del edificio. Para Naciones Unidas, a través del Protocolo de Estambul, la tortura es todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Nos concentramos frente a las instalaciones del complejo ferial de Maracay. Una de las actividades que se realizó el día de nuestra detención fue hacer una cadena humana, una cadena de personas apostadas en la orilla de la acera, sin trancar ni la acera ni la calle. Pasada las 5 de la tarde, la comisión de la Policía del Estado de Aragua vino por mí y específicamente el propio comandante de la policía me tomó por el pecho y me dijo: ahora te toca a ti. Las personas, las damas que estaban a mi alrededor, estaban tratando de no permitir que me secuestraran, a lo que se hizo un forcejeo y se las llevaron a muchas de ellas también detenidas. Raúl Emilio Baduel hoy puede contar su historia, pero su detención a manos de la Policía del Estado Aragua, a plena luz del día, es solo el comienzo de un secuestro que derivó en años de cautiverio. Cuando una persona es detenida arbitrariamente, no solo es privada de su libertad ilegalmente, sino también se le priva de ser presentada ante un juez independiente, de ser sometida a la justicia y de que pueda demostrar su inocencia o de que si es castigada pueda preservar su vida aunque se le limite la libertad. En ese sentido, la desaparición forzosa también implica una múltiple violación de derechos humanos, que está la tortura, entre ellas la desaparición forzosa y, por supuesto, el derecho a la vida. Soy la mamá de Julio César Rangel Novay y Carlos Francisco Rangel Novay. Llegaron unos policías de la Nacional a la casa. Entraron sin preguntar nombre, ni apellido, ni nada. Ellos violaron la puerta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ellos no preguntaron nombre, ellos no preguntaron nada, sino dónde están. Mis hijos estaban esperando en Chore y en Chola un bendito juego del Mundial. Y cuando, claro, ellos llegaron a la casa viendo y todo, ellos salieron corriendo, se asombraron por unos techos y entonces agarraron y se escondieron en una casa y ahí lo sacaron. Sacaron a mi Julio César, le dieron 2 tiros, a mi hijo uno en la nalga y uno en el pie. El otro se había escondido y él le decía al policía: no me mates, yo tengo un hijo, tengo a mi mamá, no me mates, yo no soy quien lo está buscando, ¿vale? Yo no tengo nada, tú viste que no tengo nada, no soy quien. No me mate. Y ese malvado no tuvo piedad y le dio 2 tiros a mi Julio. Y así lo sacaron y que al hospital, habiendo el Magallanes, habiendo el periférico de Katia cerca, y cuando llegó al Pérez Carreño, que lo llevaron, llegó con 5 tiros, le metieron 3 tiros en el pecho. Ajá. Pero en el trayecto lo estaban maltratando, lo estaban torturando a mi Julio César. El horror del Estado, hecho imagen en la Policía Nacional Bolivariana, el principal cuerpo de seguridad civil en Venezuela, se ensañó
en contra de la familia Rangel Novaes. Pero las ejecuciones extrajudiciales tan solo son el primer paso de una sistemática pesadilla. La tortura. Excelente punto. Ustedes analicen y observen lo que ha venido sucediendo dentro de este entorno político en el país. Nos despedimos a esta hora, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.